Para una inmersión más profunda, se recomienda usar auriculares. Con el paso de los años, el pasado no desaparece de golpe. Primero se vuelve borroso, luego se llena de silencios. Algunos recuerdos se deforman, otros se apagan para siempre. Pero hay historias que no se desgastan con el tiempo. No importa cuántas veces las repitas, siguen doliendo igual. Esta es una de ellas. No sé cuántas veces la he contado. A familiares, a conocidos, a personas que apenas me escuchaban por cortesía. Siempre terminaba igual, con un nudo en la garganta y la sensación de que algo importante se me había escapado. Hoy he decidido contarla una vez más, con calma, desde el principio. Todo ocurrió a comienzos de septiembre del año 2002. En aquel entonces, vivíamos en un pequeño pueblo provincial, al sur de la región, en la orilla derecha del río. Era un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y donde las noches suelen ser silenciosas. Nuestra casa estaba en un barrio sencillo, sin lujos, pero acogedor. Mi madre estaba embarazada de 7 meses. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, descansando, cuidándose. Mi padre, en cambio, trabajaba sin parar. Durante el día estaba en un almacén, haciendo trabajo físico pesado, y por las noches, varias veces por semana, salía a conducir su coche como taxi improvisado. No era un trabajo oficial, solo una forma de ganar un poco más para la familia que pronto crecería. Siempre regresaba a casa. Tarde, cansado, a veces de mal humor, pero volvía. Eso era algo seguro. Hasta que dejó de serlo. Era martes por la mañana cuando todo empezó. Me desperté temprano, aún medio dormido, y me quedé un rato mirando el techo de mi habitación. Entonces escuché la voz de mi madre desde la cocina. Hablaba por teléfono. No gritaba, pero su tono no era normal. Sonaba tenso, entrecortado. Hacía preguntas cortas, repetitivas. ¿No ha llegado? ¿De verdad no saben nada? Sentí una presión extraña en el pecho. Me levanté de la cama y salí al pasillo. Mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, con el auricular en la mano. Tenía los ojos enrojecidos, hinchados por el llanto. Cuando colgó, me miró sin saber qué decir durante unos segundos. «Tu padre no volvió anoche», dijo al final, en voz baja. No supe cómo reaccionar. Al principio pensé que tal vez se había quedado en casa de algún amigo o que el coche se había averiado. Pero cuanto más hablaba mi madre, más claro quedaba que algo no estaba bien. Empezamos a llamar, primero a su trabajo, luego a hospitales, después a la policía. Nadie sabía nada. Su nombre no aparecía en ningún registro. Nadie lo había visto. Ese día mi madre decidió que no fuera a la escuela. Juntos fuimos a denunciar su desaparición. El agente que nos atendió parecía poco convencido. Dijo que a veces los adultos se ausentan 1 o 2 días, que no había que alarmarse. Pero mi madre insistió. Estaba embarazada, nerviosa, agotada, y no estaba dispuesta a irse sin dejar constancia. Aceptaron la denuncia. El resto del día pasó lentamente. Llamamos a familiares, repetimos las llamadas a hospitales, revisamos mentalmente cada posibilidad. La noche fue aún peor. Dormimos poco. Mi madre se despertaba ante cualquier ruido. Decía que le parecía escuchar pasos bajo la ventana. Una vez incluso pensé escuchar un golpe suave en el cristal, pero cuando miré no había nadie. A la mañana siguiente vino un policía del barrio. Habló largo rato con mi madre en la cocina. Yo estaba en mi habitación, fingiendo hacer otra cosa, pero escuchaba sus voces apagadas. La de él, grave y monótona. La de ella, rota por el llanto. Ese mismo día fuimos a la iglesia. Mi madre encendió una vela y rezó en silencio. Luego preguntó a algunas mujeres mayores si conocían a alguien que pudiera ayudar a encontrar a una persona desaparecida. Nadie supo decirle nada concreto. En el camino de regreso, en el transporte público, mi madre no dejó de llevarse la mano al vientre. Yo la observaba, sin saber cómo ayudar. En casa, las llamadas continuaron.
Incluso intentó averiguar el número del depósito municipal. Cuando finalmente respondieron, dijeron que no había nadie con el apellido de mi padre. Aún así, mi madre quiso ir personalmente. Tuve que convencerla de que no lo hiciera. Los pensamientos oscuros no dejaban de aparecer. Yo trataba de apartarlos, pero cada hora que pasaba hacía más difícil mantener la calma. El jueves llegó como si durara una eternidad. Estábamos sentados en la cocina. Mi madre, agotada, dijo en voz baja algo que nunca olvidaré. A veces pienso que sería más fácil saber algo, aunque fuera malo, que seguir así, sin respuestas. No supe qué contestar. Fue la primera vez desde la desaparición que lloré de verdad. Esa noche permanecimos despiertos hasta muy tarde. Yo hacía los deberes en silencio. Mi madre miraba el reloj y cada cierto tiempo volvía a marcar números conocidos. Y entonces ocurrió. Un golpe fuerte sonó en la puerta de entrada. El sonido fue tan inesperado que me sobresalté. Mi padre habló despacio. A veces se detenía, como si buscara las palabras o reuniera fuerzas para continuar. Su voz era baja, apagada. No miraba a nadie. Tenía la vista fija en algún punto de la pared, como si reviviera todo una vez más. Dijo que aquella noche había empezado como cualquier otra. Estaba trabajando cerca del malecón. Había poca gente. El viento soplaba fuerte desde el río. Pensó en comprar cigarrillos y algo de comer en un kiosco cercano. Cuando regresó al coche, vio a un anciano de pie, muy cerca de la puerta trasera. Era bajo, delgado, encorvado. Se apoyaba en un bastón y temblaba visiblemente, como si tuviera mucho frío. Su ropa era vieja, pero limpia. No parecía peligroso, solo perdido. El anciano levantó la mano y dijo algo, pero el viento se llevó sus palabras. Mi padre se acercó un poco más y se inclinó para escucharlo mejor. «Me he perdido», dijo el hombre con voz débil. «Fui a visitar a mi hijo y ahora no sé cómo volver. No tengo dinero, solo unas monedas. ¿Podría llevarme?» Mi padre le preguntó dónde vivía. El anciano señaló en dirección al río, hacia el otro lado. Eso fue lo que hizo dudar a mi padre. Casi nadie aceptaba viajes tan largos hasta la otra orilla a esa hora. Era perder tiempo y gasolina. Pero al mirar al anciano, temblando, con la cabeza baja, sintió lástima. Pensó en su propio padre. Pensó que, si alguna vez le ocurriera algo así, le gustaría que alguien lo ayudara. Aceptó. El anciano se sentó en el asiento trasero. Mi padre encendió un cigarrillo, se puso al volante y arrancó. Durante un rato no hablaron. Solo se oía el motor y el viento golpeando el coche. Al llegar al puente, mi padre volvió a preguntar. «¿A dónde exactamente tengo que llevarlo?» El anciano respondió con la misma voz débil. «Siga recto». En mitad del puente, el coche falló por un segundo. Nada grave, solo un tirón. Mi padre volvió a mirar por el retrovisor. El anciano seguía allí, encorvado, agarrando el bastón con manos huesudas. Pero algo no estaba bien. El trayecto se hacía cada vez más largo. Las calles se volvieron extrañas. Mi padre no reconocía los lugares por los que pasaba. Miraba los alrededores, convencido de que ya debería haber llegado, pero el paisaje parecía repetirse. De pronto, al mirar otra vez por el espejo, no vio a nadie en el asiento trasero. Frenó de golpe. Se giró. El asiento estaba vacío. No había bastón. No había ropa. No había señales de que alguien hubiera abierto la puerta. Simplemente, no había nadie. Mi padre dijo que sintió un golpe seco en la cabeza, como si la sangre le hubiera subido de repente. Bajó del coche para mirar alrededor. El suelo ya no era asfalto, era barro, espeso, oscuro. Las ruedas estaban hundidas. Miró a su alrededor. No estaba en una calle. Estaba en un lugar cerrado, como un patio o una zona industrial abandonada. A un lado había un muro de cemento. Al otro, edificios viejos sin luces, con ventanas rotas. No se escuchaba nada, ni coches, ni voces, ni siquiera el viento. El coche seguía encendido.
pero el silencio era tan profundo que parecía absorberlo todo. Mi padre volvió a sentarse al volante. Le costaba respirar. El aire se sentía pesado, como si no llenara los pulmones. Encendió las luces largas, pero apenas iluminaban unos metros. Intentó avanzar. Las ruedas patinaron en el barro. Salió del coche, arrancó ramas y las colocó bajo las ruedas para ganar tracción. Mientras lo hacía, tenía la sensación constante de que alguien lo observaba. No veía a nadie, pero lo sentía con claridad. Finalmente logró mover el coche. Avanzó lentamente, siguiendo el muro. A lo lejos creyó ver dos luces. Parecían faros de otro vehículo. Eso le dio una pequeña esperanza. No estaba solo, pero cuanto más se acercaba, más extraño se volvía todo. No escuchaba el motor del coche, ni el suyo ni el del otro. Abrió la ventanilla y gritó, pero su voz sonó solo dentro del vehículo, como si el exterior se la tragara. Se detuvo otra vez. Miró el reloj. Estaba parado. Las agujas no se movían. Marcaba medianoche. Mi padre no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Podían haber sido minutos o horas. El frío se intensificaba. No importaba cuánto subiera la calefacción, el calor no llegaba a su cuerpo. De pronto escuchó su nombre. Primero fue un susurro lejano, luego más claro. Una voz conocida, pero deformada, como si viniera desde muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Giró la cabeza. No vio a nadie. La voz volvió a llamarlo. Sintió pánico. Entró al coche, cerró la puerta y arrancó con fuerza. Condujo sin rumbo, pasando por calles idénticas, edificios oscuros, farolas que apenas iluminaban. Todo parecía igual, como si estuviera dando vueltas en el mismo lugar. En un momento vio a una mujer de pie en medio de la carretera. Frenó bruscamente. Ella no se movía. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello corto. Tenía la cabeza baja. Mi padre tocó la bocina, nervioso. Ella levantó lentamente el rostro. No había rasgos definidos. Ella levantó lentamente el rostro. No había rasgos definidos. Su cara parecía lisa, extraña, como si no estuviera completa. Mi padre cerró los ojos por un segundo. Cuando volvió a mirar, la mujer ya se alejaba, caminando lentamente hacia la oscuridad, perdiéndose entre los arbustos. Siguió conduciendo. El combustible bajaba. El cansancio lo vencía. Su mente estaba nublada. Hasta que de pronto vio algo familiar. Una carretera iluminada. Un cruce. No sabía cómo había llegado allí. Giró. Y entonces todo desapareció. Un instante después, estaba frente a la puerta de su casa. Mi padre dejó de hablar. Se llevó las manos al rostro. Sus hombros temblaban. «No sé dónde estuve», dijo finalmente, «pero sentí que algo me quitó una parte de mí y no la devolvió». Cuando mi padre terminó de hablar, en la cocina reinó un silencio espeso. Mi madre ya no lloraba, se había quedado inmóvil, con las manos apoyadas en la mesa mirando al vacío. Yo no sabía qué pensar. Las palabras de mi padre sonaban reales, pero lo que describía parecía imposible. No nos atrevimos a hacerle preguntas. Su aspecto lo decía todo. Estaba agotado, pálido, con las manos temblorosas. Nunca antes lo había visto así. No parecía un hombre que hubiera pasado unos días fuera por voluntad propia. Parecía alguien que había regresado de un lugar del que no se vuelve igual. Mi madre fue la primera en romper el silencio. «Lo importante es que estás en casa», dijo al fin con voz suave. «Ya hablaremos de todo mañana. Ahora necesitamos descansar». Propuso ir a la iglesia al día siguiente, hablar con el sacerdote, buscar consejo. Mi padre negó con la cabeza. «Vayan ustedes», respondió. «Yo me quedaré un rato más aquí». Ya amanecía. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana de la cocina. Mi madre se acercó, lo besó en la cabeza y me pidió en voz baja que fuera a dormir. Yo obedecí. Estaba demasiado cansado para protestar. Antes de salir, miré una vez más a mi padre. Estaba sentado junto a la ventana, con la mirada perdida. Me sonrió débilmente. «No descuides los estudios», me dijo, «y cuida de tu hermana cuando nazca».
Asentí sin saber qué decir. Mientras me alejaba, tuve una sensación extraña. Por un segundo, me pareció que su figura se veía diferente bajo la luz del amanecer, más tenue, como si la luz atravesara su silueta. Pensé que era el cansancio. Me fui a dormir. Dormí profundamente como no lo había hecho en días. Me despertó el llanto de mi madre. Salí corriendo de la habitación. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Mi madre estaba de pie en la cocina con el rostro desencajado. Mi padre no estaba. La puerta seguía cerrada por dentro, la cadena intacta. Su ropa estaba en su sitio, sus zapatos no habían desaparecido. El coche seguía sin estar fuera. Era como si nunca hubiera vuelto. Llamamos a su trabajo, no había aparecido. Mi madre no quiso volver a llamar a la policía. Dijo simplemente, que sigan buscando. La vida cambió desde ese día. Fue difícil. Mi madre tuvo que trabajar más. Los familiares ayudaron como pudieron. Nació mi hermana y entre todos salimos adelante. Yo crecí rápido, me hice responsable. Cumplí la promesa que le hice a mi padre sin saberlo aquella última noche. Estudié, encontré un buen trabajo, cuidé de mi familia. Cuando pude, llevé a mi madre y a mi hermana a vivir conmigo, cerca, para no dejarlas solas. A mi padre nunca lo volvimos a ver. Algunos familiares insinuaban cosas, decían que tal vez se había ido, que había decidido empezar otra vida. Yo nunca lo creí, mi madre tampoco. Simplemente dejó de hablar del tema con el tiempo. El dolor se volvió silencioso. Yo, en cambio, nunca olvidé. Cada vez que recuerdo aquella noche, me pregunto qué ocurrió realmente. No sé dónde estuvo mi padre, no sé qué significaban los lugares que describió, ni la sensación de tiempo detenido, ni esa pérdida invisible que decía sentir en el pecho. Solo quiero pensar que, donde sea que esté, no está sufriendo. Dicen que mientras alguien recuerde a una persona, esa persona sigue existiendo de algún modo. Si eso es cierto, entonces mi padre sigue vivo en mí, en cada decisión que tomé, en cada promesa que cumplí. Y así, aunque nunca regresó del todo, nunca se fue por completo. Si esta historia te ha parecido interesante, puedes apoyar el canal con un me gusta y suscribirte. Gracias por escuchar hasta el final.